No hay duda de que las obras arquitectónicas de nuestra época son algo sorprendente. Es cierto, los monumentos antiguos tienen algo inigualable. Las pirámides de Giza, las pirámides de Chichén Itzá, el Coliseo romano o la muralla china o los monumentos que podamos agregar ahí. Pero si hay algo que es propio de nuestro tiempo, son los rascacielos, llamados así, ¿verdad?, por su altura. Los 10 edificios más altos en nuestro planeta tienen más de 400 metros de altura. Son un símbolo de cuánto ha avanzado la tecnología. De hecho, uno de los mayores problemas en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos, ha sido el viento. Ese es uno de los mayores problemas que tuvieron que considerar los arquitectos del edificio, porque las rachas, ¿verdad?, pasando de los 500 metros de altura, que tiene casi más de 600 metros de altura el edificio, pero las rachas son muy fuertes. Entonces, por la resistencia, ¿verdad?, que tiene un coloso de esas magnitudes, tuvieron que calcular muy bien la estructura para que pudiera soportar semejantes corrientes de aire. Pero además de ser un símbolo de cuánto ha avanzado la tecnología, son también con todo un símbolo del límite de nuestra capacidad. Es cierto, llegan muy alto, pero hasta ahí pueden llegar y siguen estando hechos de materiales, de piedras, de metales, de cosas que sacamos de la tierra. Digo esto, hermanos, porque llegará un día en el que todos esos monumentos ya no serán más. El día en que Dios traiga nuevos cielos y nueva tierra. Pero en aquel día solo habrá un edificio, glorioso como ningún otro, el edificio de Dios, que es la iglesia. Este edificio permanecerá por siempre como un testimonio del poder, de la bondad y la justicia de nuestro Dios. Esta es la metáfora con la que Pablo continúa hablando de la iglesia. La ocasión anterior llegamos al versículo 9 y hablamos de la iglesia como labranza. Y hablamos también de los maestros, de Pablo, de Apolos, en ese caso como servidores y labradores. Ahora vamos a continuar con la segunda metáfora. Y en esa metáfora el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: vosotros sois edificio de Dios. Veremos además cómo el apóstol desarrolla esta idea y cuáles son las implicaciones. ¿Qué es lo que significa que la iglesia sea edificio de Dios? ¿Qué implicaciones tiene que Jesucristo sea su fundamento? ¿Y por qué Pablo advierte de la forma y los materiales con los que se construye? Todo esto y algunas cosas más será lo que vamos a considerar en esta tarde. Y vamos a dejar los versículos 16 al 23 para una predicación posterior. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero en la ocasión anterior les dije que las metáforas aquí son la columna vertebral de este pasaje. Labranza, edificio de Dios. Después en el versículo 16 Pablo va a decir templo de Dios. Pero esas metáforas estructuran la manera en que Pablo va desarrollando su argumento en el pasaje. Y por eso es que quiero que nos detengamos un poco más en qué es lo que esta metáfora nos dice. Vamos a dividir el pasaje pues en tres partes. Vamos a empezar con la metáfora edificio de Dios, en el versículo 9. Vamos a seguir al versículo 10 y 11 para considerar, en segundo lugar, el arquitecto y el fundamento de este edificio. Y en tercer lugar, vamos a ver los constructores, los materiales y la inspección final de este edificio. Otra vez, en primer lugar, edificio de Dios, versículo 9, que es la metáfora. En segundo lugar, el arquitecto y el fundamento de este edificio. Y en tercer lugar, los constructores, los materiales y su inspección final. Todo tiene que ver con la idea entonces
del edificio. Pero ¿por qué Pablo llama a la iglesia en Corinto edificio de Dios? Ese es nuestro primer punto. Una de las primeras cosas que aprendemos como cristianos es que los templos o santuarios no son la iglesia. Sin embargo, Pablo llama aquí a una iglesia edificio de Dios. ¿Por qué Pablo haría algo así? Porque Pablo está utilizando un lenguaje metafórico. Y vimos la vez pasada que el lenguaje metafórico se caracteriza por un sentido figurado. En lugar de utilizar el sentido recto del lenguaje y que pensemos en un edificio tal cual, lo que hace el apóstol Pablo es proporcionarnos una analogía por la que podemos pensar en la iglesia como un edificio. Es a lo que le decimos metáfora. Y vimos, hermanos, que las metáforas tienen una capacidad distinta a lo que podemos decir por proposiciones. Porque las metáforas son memorables. ¿Quién no puede recordar unas palabras tan sencillas? La iglesia es edificio de Dios. Y no obstante, esa declaración está encerrando mucho. Hay muchas ideas que están contenidas allí. Las metáforas entonces pueden comunicar muchas cosas a la vez. Tienen límites que están marcados por su contexto, pero tienen una capacidad de echar a andar nuestra imaginación de un modo distinto, de moldear nuestra forma de ver el mundo. Es algo que pasa si estamos estudiando a menudo y correctamente las Escrituras. Vamos a ver tantas metáforas que cuando estemos caminando por la calle y veamos un edificio, pueda venir a nuestra mente de pronto, Pablo dice a la iglesia en Corinto, edificio de Dios. O si estamos por el campo, hemos tenido también otra metáfora, labranza de Dios. Así sucesivamente. Las metáforas que la Escritura nos da nos ayudan a ver la realidad de un modo distinto, a pensar de un modo distinto. ¿Qué aprendemos de esta metáfora? Voy a resumir algunas lecciones y después al final intentaremos pensar en las aplicaciones de esto. Pero ¿qué aprendemos del hecho de que Pablo llama a la iglesia en Corinto edificio de Dios? En primer lugar, hermanos, aprendemos que Dios es el creador y dueño de la iglesia. Edificio de Dios. Este edificio le pertenece a Él. Los hombres participan de la construcción, es cierto, Pablo se ve como arquitecto, pero el creador y el propietario del edificio que es la iglesia es Dios. Así como cuando vemos un edificio podemos preguntar, ¿y quién es el dueño? Así con la iglesia. De esto se sigue, hermanos, que la gloria de este monumento es solo para Él. ¿No es cierto que los hombres en este mundo se glorían de sus mega construcciones, del estilo que tienen, del diseño que se utilizó, del tiempo en el que se logró construir, para hacer alarde de su dinero, de su poder, de sus influencias? Pero este proyecto arquitectónico no tiene igual, porque es el proyecto de Dios. En segundo lugar, hermanos, de esta metáfora también aprendemos que Dios es el encargado de su diseño. Dios es el encargado del diseño de este edificio. Fue Dios quien designó a Pablo como arquitecto. Pablo no se impuso a sí mismo, sino que Dios lo llamó. El apóstol no podía poner el fundamento que él quisiera. Es Dios el que le dio los planos para su iglesia, para decirle, quiero que la iglesia en Corinto se vea de esta y de esta manera. Si la iglesia hubiera sido de los corintios, ellos podrían haber edificado según quisieran. Pero ya que es de Dios, le corresponde a Él decir cómo quiere que se vea su edificio. En tercer lugar, aprendemos también de esta metáfora, edificio de Dios, que la iglesia es una sola. Pablo no dice edificios en plural, sino edificio.
en singular. Pablo les está recordando a los corintios, hermanos, que son uno en Cristo. Es decir, como creyentes mantenemos una unión inquebrantable, unión por la que Cristo oró al Padre, unión que Cristo consiguió derramando su propia sangre. Aunque había muchos y diferentes miembros en Corinto, Pablo les está recordando, ustedes son un solo edificio. Entonces, no había por qué estar peleando, por qué hacer contiendas. En cuarto lugar, esto de que la iglesia es un edificio, nos enseña también que la iglesia es una obra en proceso. Según Pablo, la labor de construcción en una iglesia local persiste hasta la llegada del juicio final. Pablo habla de ese día en el que todo se va a hacer manifiesto, todo va a ser revelado, el fuego va a probar la calidad de los materiales con los que fue construido el edificio. Eso es el juicio final. Por lo tanto, hermanos, se trata de una obra que no ha sido terminada. La estamos presenciando. Por último, esto de que la iglesia es edificio de Dios nos enseña también la hermosura que tiene la iglesia, ya que Dios es el creador, el dueño de este edificio, el diseñador de este. Se trata de una obra única. Ni las maravillas del mundo antiguo ni del mundo moderno se pueden comparar a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y por si fuera poco, piensen, con semejante fundamento que es Jesucristo, ¿cuánto podrá soportar ese fundamento para que se edifique sobre este algo gigante? Estas son algunas lecciones, hermanos, que podemos desprender de esa metáfora que el apóstol Pablo nos da, edificio de Dios. Ideas con las que quería que los corintios pensaran correctamente acerca de la iglesia. La iglesia no era de los corintios, no podía enseñarse lo que ellos quisieran, no podían andar con contiendas, porque eran uno solo, un edificio, un proyecto de Dios, no de los hombres, no de Pablo, no de Apolos, no de Cefas, etcétera, sino de Dios. En segundo lugar, consideremos ahora el arquitecto y el fundamento de este edificio. El arquitecto y el fundamento, en los versículos 10 y 11. Pablo nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es entonces el arquitecto? Pablo se identifica a sí mismo como el arquitecto. No sin decir antes que lo que logró hacer fue por la gracia de Dios. Pablo nos va a hablar de su trabajo, pero siempre reconociendo la dependencia que él tenía del Señor. Por esa gracia él tuvo el privilegio y también los dones necesarios para plantar una nueva iglesia en Corinto. ¿Qué hace Pablo? Pone el fundamento. Y esa palabra, ese término que encontramos allí, perito arquitecto, es muy interesante porque el término que utiliza Pablo para la palabra perito es el adjetivo para sabio. Y lo que está detrás, hermanos, es que Pablo quiere recordarle a los corintios que la sabiduría de Dios, recuerden, ese fue el tema del capítulo 1, la sabiduría de Dios produce resultados muy distintos a los que produce la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo produce contiendas, produce vanagloria, ¿verdad? El orgullo de los hombres, produce disputas, etc. ¿Qué produce la sabiduría de Dios? Unidad, amor, cooperación, un proyecto en el que caminamos juntos. Pero ¿cuál es el fundamento? Además, si Pablo se identifica como el arquitecto, Pablo nos dice que este fundamento es Jesucristo en el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo pone entonces la cimentación de la iglesia de Corinto. ¿Y en qué consiste esa cimentación?
en Jesucristo. Este es el fundamento de toda iglesia verdadera. Si Jesucristo no está en los cimientos, no es Él el fundamento, entonces no hay iglesia. La cimentación se pone una vez y nadie puede cambiarla. Eso nos lo recuerda el apóstol. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, diciendo a los corintios, yo ya lo puse. Ahora ustedes, la tarea que ustedes tienen es edificar sobre ese fundamento. Pero podemos preguntar además, ¿en qué sentido es Jesucristo el fundamento de la iglesia? ¿A qué nos referimos al decir que Jesucristo es el fundamento, la cimentación de la iglesia? Yo creo que Pablo tiene en mente dos cosas: la salvación, pero también la instrucción. ¿Por qué la salvación? Porque Jesucristo es el único mediador. No hay más. No se puede poner otro fundamento para construir una iglesia porque no hay otro Salvador. No hay nadie más que pueda salvarnos de nuestros pecados, sino Jesucristo. Pero también digo que esto tiene que ver con la instrucción, en el sentido, hermanos, en el que para la formación de una iglesia, el centro de la predicación, lo que vimos en el capítulo, al final del capítulo 1, principios del capítulo 2, tiene que ser Jesucristo y su obra. Pablo lo dijo así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, Jesucristo es el fundamento en esos dos sentidos. Él es el único mediador y por eso puede haber iglesia, pero también en el sentido en el que la instrucción para plantar una nueva iglesia tiene que centrarse, la predicación tiene que estar centrada en la persona de Jesucristo y en lo que el Señor ha logrado. Hay así pues en estas palabras una clara exhortación a los corintios. Pablo no era el fundamento de la iglesia, Apolos no era el fundamento de la iglesia, Cefas tampoco, Jesucristo era el fundamento. Y por lo tanto la vida de los corintios y su conducta tenía que ser congruente con ese fundamento. Pablo nos proporciona además aquí una advertencia. Él dice al final del versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol rechaza la posibilidad de que el fundamento pueda ser cambiado. Y si fuera cambiado, hablaríamos de que en algún momento una iglesia deje de ser iglesia. Pero Pablo advierte a los corintios de que tengan cuidado qué es lo que están construyendo por encima de esa cimentación. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento no se puede cambiar, pero sí lo que va encima. Y con esto, hermanos, pasamos a nuestro último punto: los constructores, los materiales y la inspección final. Lo que hay que preguntar aquí primero es: ¿y quiénes son los que construyen? ¿En quién está pensando Pablo que va a construir? Pablo no lo dice explícitamente, pero por el contexto podemos inferir que estas palabras, aunque aplican a toda la iglesia, aplican con mayor fuerza a los que enseñan en la iglesia. Recuerden cómo Pablo ha hecho en el uso de la metáfora de la labranza, cómo él se ve a sí mismo y Apolos como el que sembraba y como el que plantaba. Es decir, alguien que está actuando sobre la iglesia. ¿Qué pasaría en el edificio de Dios? Pensaríamos naturalmente en los constructores de la misma manera, quienes tienen más influencia, ¿verdad?, para poder actuar sobre la iglesia para que haya algún cambio. Pero al mismo tiempo, hermanos, digo, debemos reconocer que esto incluye a todos los creyentes. Y hay una buena razón por la que podemos concluir esto. Vean, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
Pero el amor, ¿qué cosa? Edifica. Y esa palabra no es casualidad. Pablo está utilizando la metáfora del edificio de Dios y por lo tanto cuando vemos la palabra edificar, ¿en qué deberíamos pensar? Pablo, ¿verdad? Sigue pensando en esa categoría y toda la iglesia está involucrada en esa labor. Por eso como cristianos utilizamos tanto la palabra edificar. Viene de esa idea. Vean además el capítulo 10, versículo 23. Pablo va a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Misma forma. Veamos por último el capítulo 14, versículo 26, en donde Pablo da una regla para toda la iglesia. Él dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, toda la iglesia está involucrada en esta labor de seguir construyendo, de sobreedificar por encima del fundamento, de los cimientos que es Jesucristo. ¿Cuáles son los materiales? Se dividen en dos grupos. Vean por favor el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuáles son esos dos grupos? Unos resisten el fuego y son purificados, oro, plata, piedras preciosas, y otros no van a resistir el fuego. Es más, son materiales que se prenden muy rápido, madera, heno, hojarasca. Unos pasan la prueba, otros materiales no pasan la prueba. Pero ¿qué son entonces los materiales? Aquí, ¿en qué está pensando Pablo? Ya sabemos quiénes son los constructores. Pablo piensa en toda la iglesia, quizá con una mayor fuerza sobre los que están enseñando. Pero ahora, ¿qué son los materiales? ¿Cómo es que construimos? ¿Cómo deberían entender los corintios en ese momento que iban a construir sobre el fundamento? Si seguimos la metáfora, creo que podemos decir que se trataría de dos cosas, la enseñanza y el ejemplo, o la enseñanza y la vida, por decirlo de otra manera, la doctrina y la vida, la doctrina y la vida. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Aplica eso para los pastores? Sí, con una fuerza mayor, pero en realidad eso aplica también para todos los cristianos. Hay dos cosas en que debemos pensar: lo que creemos y lo que vivimos, nuestra fe y nuestra práctica. Yo creo que Pablo se está refiriendo a eso con los materiales. Hay un sentido en que lo que estamos creyendo, lo que estamos enseñando, va a contribuir al crecimiento de la iglesia. Y lo mismo en nuestra vida. Va a haber cosas que contribuyan a ese edificio, va a haber cosas que no, aunque pensamos que están contribuyendo. Pero ¿en qué consiste entonces la inspección final? Y lo llamo así para seguir la metáfora del edificio. Pablo advierte a la iglesia para que pongan mucha atención en qué creían y en cómo vivían. ¿Por qué tenían que tener tanto cuidado? Porque nos dice en el versículo 13 que iba a haber una inspección final. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La referencia es claramente al juicio final. El momento en que todo ser humano vayamos a dar cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho. Pero aquí particularmente el apóstol está pensando en la iglesia, en términos de la iglesia, de los creyentes. Lo que Pablo está diciendo es que en el día del juicio, Dios, como el juez omnisciente, va a actuar como una especie de inspector, con una mirada escudriñadora. Si alguien utilizó buenos materiales para sobreedificar la iglesia, ¿qué dice Pablo? Va a recibir recompensa.
Pero si alguien utilizó materiales inflamables, el inspector omnisciente va a rechazar esas cosas porque no contribuyen al edificio. Y Pablo nos dice estas palabras, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿A qué se refiere esto que dice el apóstol, hermanos? Bueno, en primer lugar, se implica que esta persona no va a tener la clase de recompensa que los demás vayan a tener. Y eso ya era una advertencia para los corintios. ¿Quieren la recompensa o no quieren la recompensa? Miren cómo están edificando. En segundo lugar, noten bien que lo que se quema son los materiales, no la persona. Por lo tanto, esas ideas, ¿verdad?, de que aquí de alguna manera, con algún truco, con algún pase de manos, ¿verdad?, se pueda sacar la idea del purgatorio, está completamente fuera del pasaje. No puede ser así. Pero no hemos respondido a la pregunta, entonces, ¿qué es? Pablo dice que esa persona será salva. Va a llegar al reino, va a pasar el juicio. Pero la forma en que trabajó, en que andó, no va a recibir recompensa. En otras palabras, hermanos, déjenme decirlo de manera coloquial. Es como si alguien estuviera corriendo, ¿verdad?, en un partido de béisbol y se barriera y el umpire dijera safe. Y en eso llegara la bola, ¿no? Apenitas. Esa es la idea de Pablo, que va a haber una salvación, pero va a ser apenitas, va a ser sin recompensa, va a sufrir pérdida esa persona de algo que pudo haber tenido si hubiera edificado de una manera sabia, de una manera inteligente, en virtud, en obediencia, etc. Esa es la idea. Imaginen qué representaría esto para los corintios. Era una reprensión bien fuerte. Pablo les está diciendo, en otras palabras, hermanos, con esas ideas de la sabiduría que ustedes traen, se van a perder la recompensa. Y apenitas van a cruzar. ¿Qué podemos llevarnos, hermanos, de este pasaje por aplicación? En primer lugar, lo que está más claro es que debemos aprender a ver la iglesia como el edificio de Dios. Y esta idea se puede desarrollar muchísimo. Les he dado algunas lecciones con las que podríamos durar aquí bastante tiempo, ¿verdad?, hablando de todo lo que podemos desprender de esa idea. Pero déjenme nada más provocar, ¿verdad?, su imaginación pensando en esto. ¿Qué resultados tendría en nuestra iglesia que pensáramos en ella como un edificio de Dios? Unidad, cooperación, paciencia, amor. Unidad porque piensen en esto. Imagínense que van caminando por la calle, se encuentran un nuevo edificio en construcción y empiezan a decir, qué feo está quedando ese edificio. Me salió un acento norteño, ¿eh? No me gusta ese edificio. Y resulta que atrás de ustedes va el dueño y uno de los constructores. ¿Qué crees que pensarían de ti? Así nos vemos nosotros, hermanos, cuando murmuramos y hablamos mal de nuestra iglesia local o criticamos a un hermano o hermana sin decirle las cosas de frente. Lo que estamos diciendo es, Dios, no me gusta tu edificio, no me gusta el edificio en el que me has puesto. Ese es el mensaje implícito. Por eso es tan fuerte la metáfora de Pablo. Yo creo que esto produciría también cooperación, porque entenderíamos que estamos juntos en el proyecto de Dios y que Él espera que unamos nuestras fuerzas y dones que Él nos dio. Estamos en la misma empresa, por así decirlo, construyendo un mismo edificio. Digo también paciencia, hermanos, al recordar que esta es una obra en construcción, no está terminada.
no es perfecta. Y quizá pueda ser que la razón por la que la estés considerando en una luz negativa sea por los materiales que tú le estás poniendo. El hombre impaciente dice, van todos muy lento, aquí no se hace nada, lo que se hace mal. Y quizá es que no alcanza a ver las vigas con piedras preciosas que se están colocando, porque él mismo tiene una viga atascada en el ojo. Creo que si viéramos a esta iglesia más como el edificio de Dios, apreciaríamos de mejor manera el fundamento que Dios ha puesto. Diríamos, wow, la razón por la que podemos seguir sobreedificando aquí es porque Dios ha puesto un fundamento incomparable a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, como la piedra angular de esta iglesia. ¿Cuántas cosas más, hermanos, se podrían desprender de esta idea? Edificio de Dios. Por último, esta es mi segunda y última aplicación. Tomemos con seriedad la advertencia del apóstol. ¿Cómo estamos edificando esta iglesia? Es algo, hermanos, que me lo digo primero a mí, antes que a ustedes. Me cuestiono, ¿qué es lo que enseño? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Qué es lo que practico? ¿En qué soy consistente? ¿En qué no? ¿En qué fallo miserablemente? Amados hermanos, ustedes deben cuestionarse lo mismo. ¿Qué están haciendo a favor de la causa de Cristo en esta iglesia y donde Dios los ha puesto a cada uno de ustedes? Para que en aquel día ustedes puedan decir, voy a obtener una mayor recompensa. Ese es parte del lenguaje que utilizó nuestro Señor Jesucristo, apelando a la misma idea, diciéndonos que nos hiciéramos tesoros en los cielos y no en la tierra. ¿Cómo se ve eso? Invirtiendo nuestra vida, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestras relaciones, invirtiendo nuestro dinero en aquello que agrada a Dios. Yo les he dicho, hermanos, que soy enemigo de que tengamos muchas reuniones durante la semana como iglesia. ¿Por qué? Porque podríamos dar la falsa apariencia de que lo que se vive aquí es para el reino y lo que se vive afuera no es para el reino. No, todo es para el reino. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos afuera. Pero lo que hacemos aquí es muy sintomático de lo que hacemos afuera. Si llegamos tarde, si no nos preocupa la iglesia, si no nos preocupan las reuniones de la iglesia, si no estamos sirviendo de alguna forma, ¿qué podríamos esperar de esa persona, verdad? Afuera. Quizá puede ser una persona muy exitosa, quizá te puede ir muy bien en el trabajo, hermano, hermana. Quizás seas una persona muy reconocida. Pero la pregunta aquí es, ¿y qué piensa Dios de lo que estás haciendo? ¿Va a pasar la prueba, eso con lo que estamos edificando? ¿O no va a pasar la inspección y va a ser rechazado? ¿Qué advertencia, hermanos, tan fuerte nos da el apóstol Pablo aquí? Primero a los corintios, pero podemos tomarla con la misma seriedad, con la misma sobriedad. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera en que podamos honrarlo y al llegar a ese día final, ¿verdad? Decir, Señor, tú nos diste esto y por tu gracia edificamos desgastándonos, entregando todo lo que teníamos para que este edificio fuera más hermoso todavía. Oremos, hermanos. Señor, te adoramos, Padre. Te damos gracias por la obra que tú estás haciendo. Reconocemos que la iglesia es tuya, que tú la sigues hermoseando, Señor, con tus gracias. Y Padre, te rogamos que renueves nuestro entendimiento, que podamos apropiar las palabras que hemos visto, Señor, y ver a la iglesia bajo esa luz, la luz que tú nos das, para pensar en esta de un modo congruente, Señor, con tu palabra, con tu revelación, con tus propósitos. Ayúdanos, Padre, a honrarte
como miembros de esta congregación. Y ayúdanos a edificar con esos materiales que van a resistir, Señor, el fuego de tu mirada, de tu juicio. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, reconocemos que hemos ofendido de tantas maneras, lo que vemos en este pasaje, que hemos sido tibios, Señor, que hemos sido descuidados, negligentes. Ayúdanos, Padre, en esta tarde. Bendice, por favor, esta ordenanza de la que vamos a participar. Que por tu gracia, Señor, sirva también para aclarar nuestros ojos y pensar que nuestra vida te pertenece a ti, Señor, que nos has creado para ti, pero que también nos has comprado para ser esclavos tuyos por la sangre de tu Hijo. Señor, por favor, bendice el pan y bendice también la copa que tomamos, para que puedan ser, Señor, una verdadera comunión con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo Jesucristo, por quien te pedimos estas cosas. Amén.